recreo. Muy buenos días, chicas y chicos. Nosotros somos su canal de YouTube Se Acabó el Recreo y pertenecemos a la plataforma educativa Sebas. El día de hoy en nuestra clase de historia hablaremos del surgimiento de la burguesía y entenderemos cómo se han ido conectando poco a poco nuestros temas. Pero para esto, ¿tú qué entiendes por burguesía? Los burgueses son aquellas personas que al contar con excedentes en productos, materias primas, herramienta o dinero, contratan a otras e invierten en algunas empresas para obtener mayores ganancias. Fijan el precio del trabajo, los servicios y las mercancías. A las riquezas así utilizadas se les denomina capital. Entre el siglo XV y el siglo XVIII, los diferentes reinos y ciudades de Europa se transformaron profundamente. Uno de esos cambios produjo el surgimiento de nuevos grupos de comerciantes e industriales que adquirieron un poder económico y político. Como vivían en ciudades, se les llamaban burgueses, que significaban habitantes de un burgo o habitantes de una ciudad. La economía de la Edad Antigua y de la Edad Media principalmente estaba basada en un trabajo rural, pero al principio de estos siglos comienza un cambio y comienza a haber una transformación en la economía de los pueblos, y es así como a partir del siglo XI la gente comienza a desplazarse de las ciudades, originando una gran cantidad de población burguesa, alguna muy enriquecida, sobre todo la constituida por los poderosos comerciantes y banqueros. Hay que tener muy claro que no es lo mismo ser un comerciante que ser un burgués. Estamos hablando prácticamente como el comerciante de hoy en la tiendita y un gran empresario. Un gran empresario podría llegar a considerarse un burgués. El comerciante era un comerciante que tenía otro sistema de intercambio y de comerciar. Hasta el siglo XIII, la Iglesia Católica prohibió que se cobraran los préstamos, pues la consideraban un pecado capital de usura. Sin embargo, a partir de ese siglo, la prohibición se relajó y los comerciantes europeos comenzaron a fundar bancos, cuyo negocio era prestar con intereses. Estos bancos crecieron en especial en Italia y en Alemania, y pronto los reyes y los nobles y la propia Iglesia Católica comenzaron a pedir cada vez más préstamos. Así los burgueses europeos fueron ganando más dinero y con ello poder e influencia en la sociedad del continente. Esto permitió que con la llegada de los europeos a África y América en el siglo XVI, el capitalismo se desarrollara en Europa como no lo había hecho antes ninguna civilización del mundo en otro sistema económico. ¿Qué es el capitalismo a todo esto? El capitalismo es el modelo económico en donde nosotros actualmente vivimos y no es otra cosa más que el hecho de que si yo tengo los medios de producción y soy dueño de los medios de producción, voy a contratarte a ti por tu fuerza de trabajo o voy a contratarte por tu fuerza intelectual. Pero todos los productos que yo obtenga a partir de ese trabajo van a ser de mi propiedad y el dinero que yo obtenga o las ganancias que yo obtenga es a lo que le llamamos plusvalía, pero es totalmente mía. Yo estoy estableciendo desde un principio cuánto te voy a pagar. Eso es el capitalismo y nace a partir de la burguesía. La burguesía era una clase social animada por el espíritu nuevo, donde primaba el individualismo, el esfuerzo personal, la innovación, el afán de lucro, transformar el mundo feudal en el que nace hasta lograr la plena implantación del capitalismo y el Estado liberal. Fue una transformación profunda a partir de un tema económico. Las riquezas adquiridas por los burgueses mediante el comercio les permitía prestar dinero a príncipes y a reyes. A cambio obtenían riquezas por el pago de intereses y derechos exclusivos en relación con otras personas, dedicadas al mismo ramo. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo voy a Asia y compro telas muy bellas, pero cuando regreso, los reyes y la iglesia me permiten que solo yo sea la única persona que los puede vender. A esto se le llama monopolio. Al tener yo ser la única persona que los puede vender, pues yo establezco las reglas y los precios y entonces mi poderío económico comienza a crecer y comienza a crecer. Así los monarcas protegieron con toda su fuerza a los burgueses al otorgarles aquellos privilegios. Mientras tanto, la mayoría de la población europea seguía viviendo de la agricultura y en menor medida del trabajo artesanal. Poco a poco los comerciantes llevaron productos de unas partes del mundo a otros lugares y comenzaron a comprarlas. Los burgueses apoyados por los soldados les cobraban impuestos. Tal vez los campesinos, los pequeños aldeanos al sur de Francia no lo sabían, pero cada vez que vendían una parte de su cosecha para comprar telas prefabricadas en el norte de Europa o en Asia
y cada vez que pedían prestado para pagar los impuestos del rey o de la iglesia, estaban alimentando un sistema económico que se extendería por todo el mundo y que beneficiaba en lo fundamental únicamente a quienes poseían los medios para dirigir este intercambio. ¿Se dan cuenta cómo se relacionan los temas que estamos estudiando? En el tema anterior hablábamos de la expansión europea y de los viajes comerciales que comenzaban a realizar y cómo los disfrazaban de guerras santas en las que trataban de imponer su religión para evangelizar a las nuevas comunidades o a los nuevos lugares a donde ellos llegaban a invadir, ¿no? Entonces, cuando ellos comienzan con este diálogo entre los diferentes imperios, por supuesto un diálogo violento, donde se imponían por la fuerza, donde establecían sus condiciones económicas, políticas y religiosas, también empezaron a traer productos de esos lugares a donde iban, y entonces comenzó a desarrollarse el comercio. Yo venía de un lugar de Asia y al llegar a Europa empezaba yo a vender los productos un poco más caros y con eso nos íbamos empoderando. Como les mencioné, hubo un momento en donde la usura era un pecado considerado por la Iglesia Católica, pero cuando la Iglesia Católica necesitó del poderío económico de la burguesía, desapareció este pecado milagrosamente, ¿no? Entonces ya no era un pecado la usura. ¿Y qué es la usura? Para tener un contexto un poco más concreto. La usura es que si tú tienes necesidades o conflictos económicos o problemas, puedes venir conmigo y entonces me vas a prestar dinero a cambio de intereses. Pero como probablemente a ti tus intereses y tus conflictos sean urgentes, yo voy a poder establecerte la cantidad de intereses que yo quiera. Así fue como se fueron empoderando los bancos y los banqueros. Los bancos y los banqueros, como lo escuchamos de manera literal, eran hombres ricos que llegaban a las plazas públicas y que se sentaban en una banca y que ahí estaban esperando con sus bolsas de oro, de plata o de dinero a que llegara una persona con necesidades económicas y que les hicieran el préstamo. Entonces ellos le daban este préstamo a cambio de los intereses. Así esta clase social llamada burguesía se fue empoderando tanto que llegó a un punto en donde tenían más poder que la Iglesia Católica y que los reyes, a partir de los negocios que estaban desarrollando. Si se dan cuenta, todo se relaciona. Estábamos relacionándolo con la expansión y con los viajes que realizaban y cómo venían e intercambiaban sus productos, pero a un mayor precio. Entonces, aquí es cuando sucede ese gran acontecimiento del que estábamos hablando, el siglo XV, el descubrimiento de América. Entonces las expediciones empiezan a volcarse hacia América y los productos empiezan a ser más variados y empiezan los reinos de Europa a tener más riquezas. Todo esto parte a partir de un sistema económico, a partir de un modelo económico que es la burguesía y que nosotros acabamos de explicar cómo nace, de dónde nace y cómo se fortalece. De dónde, cómo y por qué, a partir de los beneficios que le daban al clero y que le daban a la iglesia, ¿no? Estos tipos de beneficios obviamente eran para que ellos pudieran solventar sus guerras y solventar sus expediciones, porque hacer una guerra es algo demasiado caro. Sostener la caballería, sostener a los herreros, sostener la pólvora en el caso de los que ya estaban utilizando la pólvora de Asia, ¿no? Sostener una guerra era carísima. Así es como los imperios empiezan a endeudarse con este nuevo sistema económico llamado burguesía, ¿no? En las siguientes entregas vamos a observar cómo se fueron fortaleciendo hasta llegar al grado que la burguesía se puso en contra de la Iglesia Católica y en contra de los nobles, ¿no? Cuando ya tenían el poder suficiente para atacarlos, comenzó una nueva pugna en Europa. Pero para entonces los europeos ya estaban distribuidos por infinidad de partes de la tierra, subtrayendo los recursos económicos de otros imperios o de otras civilizaciones. Algunas personas le han llamado a esto colonización y le han llamado evangelización. Otros le han llamado genocidio, por la cantidad de indígenas o de pueblos originarios a los que llegaron a arrasar y a los que no dejaron una piedra encima de otra. Destruyeron nuestra cultura, destruyeron nuestra creencia hasta donde pudieron, pero nosotros nos seguimos sosteniendo, ¿no? Y eso, así como ocurrió ese fenómeno en América, también sucedió en Asia y también sucedió en África. ¿A partir de qué comenzó todo esto? A partir del nacimiento de la burguesía y de los intercambios comerciales y de las expediciones que realizaban con el pretexto de ir a evangelizarnos para recuperar Tierra Santa.
Esta es nuestra clase de historia en el canal de YouTube Se Acabó el Recreo, y recuerden que pertenecemos a la plataforma Sebas y que tú puedes seguir estudiando las diferentes materias que abordas en tu secundaria en nuestro canal de YouTube. Espero te haya servido de mucho nuestra información. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y hasta pronto.